La bechamel tiene que cocer, lo que es cuando cocer más o menos 10 minutitos o 15, para que esté bien trabajada la harina. Vale, durante todo este tiempo ya vamos precalentando el horno a 200 grados, porque nada más que vamos a utilizar la cocción del horno para gratinar la lasaña y cocinar el resto de ingredientes y que queden bien cocinaditos y compactos. Pero básicamente, como las placas de lasaña están precocidas, sería para eso. Vale, para hacer nuestra lasaña vamos a utilizar una placa de horno o de Pyrex o de lo que tengáis más o menos a mano. Y la forma de poner las placas precocinadas pues es muy simple. Simplemente las ponemos en la base. Por ejemplo, en mi base me entran 4. Aquí está, marcas distintas. Voy a utilizar casi mejor de la misma marca para que no cambie sobre todo la textura, ¿vale? Estas son un poquito más largas, creo. Sí. Por ejemplo, aquí me entran 3, porque después hay que dejar espacio para que hinche un poquito, ¿vale? Y vamos a hacer pues las capas más o menos que nos dé el mejunje. Trabajamos aquí la bechamel un poquito más. Una vez ya esté homogeneizada por completo la bechamel, a cocinarla durante unos 10 minutos, ¿vale? Puede saltar un poquito para arriba y puede ser un poco peligrosa, así que hay que tener un poco cuidado, tener separada un poco la cara. Es como la salsa de tomate, es un poco traicionera. Voy a trabajarla aquí para que esté homogénea. Y después sería cocinarla durante 10 minutos más, ¿vale? Tenéis que rectificarle de sal, de nuez moscada, de pimienta, podéis rectificarle más o menos al gusto. Acordaros de que cada vez que vayáis a probar la salsa bechamel en este caso, puedes ir lavando la cuchara, ¿vale? La cebollita con el ajo ya están suficientemente rehogados sin pasarlos. Entonces lo que vamos a hacer es agregarlo a la mezcla de calabaza que ya tenemos cocinada y esto lo reservaríamos ya para el relleno. Mezclamos aquí el relleno de la calabaza con la cebollita y el ajo. Y esto junto con el queso de rulo de cabra. ¿Por qué no lo trituro y no lo hago una papa? Porque también es muy interesante nutricionalmente que los ingredientes los podamos masticar, ¿vale? No solo comer con cremas o comer con zumos de frutas. Los ingredientes también tienen que estar enteros y tener una cierta textura, ¿vale? Es muy muy interesante porque la digestión empieza en la boca y con las glándulas salivares. Y si no, nosotros tragamos todos los ingredientes para adentro, nuestro cuerpo prácticamente no se va a enterar de que estamos consumiendo alimento y por lo tanto no va a empezar la digestión y vamos a encontrar la sensación de saciedad mucho más tarde de la ingesta de alimentos. Por eso es tan importante conservar la textura de los alimentos. Así estaría más que suficiente, ¿vale? Esto con el queso de rulo de cabra, las placas de lasaña y la salsa bechamel, queso para gratinar y lasaña lista. Entonces, vamos a cocinar esto
durante 10 minutos más, ¿vale? Y cuando esté ya vamos a proceder a hacer el montado de la lasaña. Bien, vamos con el apartado 7.2 de nuestro montaje de lasaña de calabaza y queso de rulo de cabra, ¿vale? Os voy a aclarar una cosilla antes de acabar la salsa bechamel. Como ya os dije, la trabajé durante unos 10 minutitos y lo que me quedó deciros es que añadierais un poquito de orégano a la salsa y un cacito o dos de salsa de tomate, ¿vale? Esto es opcional, pero la verdad es que le da un color mucho más bonito, ¿vale? Mucho más vital. La removemos bien. Y también os quería comentar que esta salsa bechamel la podéis enriquecer si, por ejemplo, en vez de hacer un rehogado solo de cebolla y ajo, pues hacéis un rehogado de berenjena, calabacín, pimientos y demás, ¿no? Toda esa huilla que va soltando la hortaliza y que al final, pues a lo mejor, pues si no la reducimos de todo, ¿no? Porque queremos que quede así un poco durita, lo que podemos hacer es colarla en un colador de pasta, como hice antes, con la calabaza y añadírsela a la salsa bechamel. De esa forma, en la salsa bechamel le podemos sustituir esa parte de leche por esa parte de fondo de verduras, que sería un consomé, ¿no? Con aceite, y le va a añadir mucho sabor. A la vez de que no perdemos los minerales de las hortalizas, de las vitaminas y sobre todo, pues ya como os digo, su sabor. Ya veis que el color mejora bastante, se ve mucho más bonita. Vale, voy a poner las salsas aquí en el otro lado, aquí las placas de lasaña y aquí delante voy a situar los ingredientes del relleno, ¿vale? Para que lo tengamos todo un poco más organizado. El horno ya está caliente, así que solo nos faltaría montar la lasaña y ya iría para el horno. La tabla de quesos que hemos hecho antes, con el queso rulo de cabra y el queso tierno graso semicurado, y nuestro revueltito de calabaza, cebolla y ajo, ¿vale? Entonces vamos a poner, como os dije antes, la base de lasaña precocida. Voy a cortar aquí un poquito más, aquí a los laterales. Vale, muy bien. Y lo que vamos a hacer ya es echar una primera capa del mejunje, ¿vale? De calabaza con cebolla y ajo. En teoría nos debería dar para 2 capas el mejunje y yo no haría la lasaña de muchas más que 2 capas tampoco, porque no es demasiado funcional. Bueno, 3 también podría valer, pero con las cantidades y el tamaño de placa que tengo va a dar para 2. Entonces extendemos una capa así un poco generosa de calabaza y ajo. Calabaza, cebolla y ajo. Lo racionáis para 2. Así quedó, ¿vale? Y ahora ya le vamos disponiendo, de la misma forma, racionándola para 2 tomas, para 2 capas, perdón, vamos racionando el queso de rulo de cabra. Pues bien, si tengo aquí la fuente, pues más o menos sé que tengo que echar la mitad. Tengo que estirarlo un poquito más. Vale, así, tengo que estirarlos un poquitín más. No os paséis tampoco al echar sal tanto a la calabaza, que es dulzona de por sí, ya lo sé, pero no os paséis con la sal tanto en la calabaza como en la salsa de tomate y la bechamel,
porque el queso de rulo de cabra es bastante salado de por sí. Así que a lo mejor os resulta demasiado salada al finalizar la elaboración y tenéis que tener en cuenta ese detalle. Ahora le vamos a echar un poquito de tomate, de salsa de tomate, para rellenar todos los huequitos aquí de la calabaza y del queso, pero sin pasarnos tampoco. El tomate lo he sacado, pero igual con él me hago después, o mañana me hago una pasta, otra elaboración, o una boloñesa. No tenéis por qué usarla toda, ¿eh? Vale, así es suficiente. Y la bechamel la tenéis que racionar para 3 capas, ¿vale? Sería una poca de bechamel ahora, otra en la siguiente capa y otra en la última capa, que tiene que ir bien gruesa para que se gratine todo y quede bien bonita la superficie. Así que de momento ahora vamos a echar, pero no vamos a echar mucha, ¿vale? Vamos a echar demasiada. Así que con una cucharita o un cucharón vais poniendo una capa ligerita. Voy a cambiar para el otro lado para que se vea mejor. En caso de que no os llegara la bechamel para todo, si veis que os quedáis escasos podéis estirarla un poco, ¿vale? Ella en el horno ya va a deshidratarse, va a perder agua y aunque la alarguéis un poquito más con un poco más de leche, no le va a pasar nada. Lo importante para que una lasaña quede rica es que no quede el mejunje demasiado aguado. Eso tenéis que evitarlo sí o sí, ¿vale? Porque si no después no desmonta bien y no queda rica. Entonces más o menos extendéis la bechamel por aquí por esta capa y ya a continuación ya hacéis la segunda capa, ¿vale? Así que vamos allá. Y procedemos de la misma forma que antes, ¿vale? Aquí ya tenemos la calabaza justa para esta capa, así que ya se la echamos toda. La extendemos bien. Le ponemos un poquito de salsa de tomate. ¡Yup! Muy bien, con la salsa de tomate ya acabé. Ahora vamos con la otra mitad del queso de rulo de cabra. También en esta parte le podríais echar pues unos tomates en rodajas así enteros. Quedaría muy bien. Como en el caso de la pizza, por ejemplo. Si os acordáis de la pizza cuando la hicimos. En la última capa quedarían muy bien los tomates. ¿Por qué? Porque sería la capa que recibiría el calor del gratinado. Y por lo tanto se podrían hacer mucho más fácil. Ah, sí. El otro queso sería para arriba, ¿vale? Y ahora a esta capa ya le quedaría echar bechamel, otra capa de pasta por encima y el queso gratinado. Sacarla un poquito más ya, que voy acabando.
Vale, extendemos bien esta capa. A mí me parece muy interesante que quede la bechamel también entre las capas, porque le da mucha más jugosidad. Además, la salsa bechamel, desde el punto de vista nutricional, no es una salsa que tenga demasiados hidratos de carbono, no es una salsa muy pesada, ¿no? Porque básicamente es leche con un poco de harina y grasa, ¿no? Pero no es una salsa muy contundente. Ponemos una última capa de pasta y ya después ya vamos a poner la última capa de bechamel. Y el queso para gratinar, que puede ser un queso curado, un queso graso, ya más o menos como os guste. Esta última capa tiene que ir bien cubierta de bechamel, ¿vale? Porque si no, las placas se repicharían así para arriba y no gratinaría bien. Así que vamos a quitar esto. Y ya la salsa se la echamos toda. Vamos a ver. Opa. Extendemos bien por toda la placa, aunque quede un poquito gruesa, queda rica. Pero que no os paséis tampoco en la altura de la placa donde la vais a servir, más que nada porque ahora también le tenéis que echar el queso, y si no, pues desbordaría por fuera, ¿vale? Y ahora ya le echamos el quesito. Lo podéis así cortar en cuadrados o cortar en láminas así más gruesas y lo ponéis así más o menos para que se vaya fundiendo y ocupe más o menos toda la placa. Vale, pues ahora iría unos 30 minutitos al horno, ¿vale? A una temperatura de 200 grados o 180 para tener un poquito más de control, pero más o menos cuando se tueste se derrita todo el queso y ya esté, más o menos, unos 20, 25, 30 minutos ya la sacáis, ¿vale? Entonces ahora sería el paso de meterla en el horno. Después ya la presentamos. Y por último, en la sesión 7.2 vamos a servir la lasaña, ¿vale? Ya la he sacado del horno, ha estado una media horita, un tiempo después descansando para que enfríe y podamos cortar un pedazo y servirlo. Y nos quedó así, ¿vale? Voy a enseñar. Nos quedó así bien gratinada, ¿vale? Y he separado un cachito para que veáis más o menos al corte cómo quedaría la calabaza y la bechamel gratinada por encima. Este sería nuestro plato de lasaña un poquito diferente, ¿no? De calabaza con queso de rulo de cabra. Y sin más nada, a despedirme. Espero que os hayan gustado estas dos recetas y nos vemos en la próxima sesión de Cocina Saludable.